Bien, el viernes 19, es decir, acaba de ocurrir, ¿no es cierto?, hubo una caída generalizada de Microsoft y esto provocado por una empresa que es incluso, imagínense ustedes, la llamada a darle seguridad a Microsoft. Esto tuvo consecuencias en todo el mundo, caída de vuelos, no caída de los aviones, estoy hablando de que se cancelaron los vuelos, evidentemente, hubo problemas en el sector financiero, los medios de comunicación, y uno se pregunta, bueno, ¿tan frágil es el sistema que puede generar este nivel de complejidades, por supuesto, en todo el mundo? Bueno, lo queremos conversar con un experto y vamos a hablar hasta ahora con Gustavo Alcántara. Él es académico de la Facultad Tecnológica de la USACH, magíster en Ingeniería Industrial y tecnólogo en Telecomunicaciones. Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, Gustavo, es que por favor ayúdanos a entender qué fue lo que realmente pasó con esta caída de Microsoft. Bueno, primero que todo, esto no es un bug o un error de Microsoft. Y como tal, no afectó a todos los computadores con Windows. Entonces, esto es un dato muy importante de que no fue un hackeo, no fue un ataque en sí. Esto más que nada fue producto de una actualización de la empresa de ciberseguridad que se llama CrowdStrike, quienes desarrollaron una aplicación orientada a hacer un antivirus a los sistemas que se llama Falcon. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es como una combinación de un antivirus y un sistema automatizado para la detección de ataques informáticos. Entonces, la empresa CrowdStrike, que es una empresa, ¿cierto?, que se orienta a la ciberseguridad, se integra profundamente en los Windows para detectar de manera temprana intentos de hackeo y detenerlos. Claro, pero Gustavo, la pregunta es la siguiente, porque todos nos imaginamos inmediatamente que lo primero que esto era un ciberataque, y resulta que esta es la empresa encargada para Microsoft de prevenir o de evitar que un ciberataque se produzca. ¿Cómo una actualización puede terminar de esta manera? Bueno, el tema del problema es que en la madrugada del horario europeo del viernes se envía una actualización de software a todos los sistemas Windows del mundo que funcionan con CrowdStrike. Y esa actualización tenía un error, un bug. Entonces, esto impedía que los Windows se reiniciaran y que también justamente parte de la banca, aerolínea y otros medios medios de comunicación se vieran afectados porque funcionaban justamente con CrowdStrike. Y específicamente este software en específico que les mencioné, que es el Falcon. Correcto. Ya, perfecto. Pero eso no es habitual que ocurra. O sea, no es habitual que por una actualización se va a caer todo el sistema, ¿no es cierto? No. Obvio que no. No, sucede que cuando se van a implementar modificaciones a los desarrollos de software, se tiene que hacer un plan piloto, donde se hacen varias pruebas antes de lanzar de manera masiva una actualización. Entonces acá algo sucedió, alguna falla en específico que no, dentro de la cadena de acciones que tienen que hacer previos a enviar una actualización masiva. Entonces pasó y vemos los resultados negativos en la banca, en la aerolínea y otra industria. Exactamente. Gustavo, ¿por qué afectó, partamos por los vuelos, por qué afectó particularmente todo lo que es el tema del diseño de los vuelos, tanto así que más de 3.000 y tantos vuelos se tuvieron que cancelar en todo el mundo? Bueno, esto afectó porque, todo lo que tiene que ver que se paralicen los sistemas es porque dependían de software que utilizaba Windows y que además utilizaban el CrowdStrike para poder detectar las vulnerabilidades dentro del sistema. Entonces, como dependían y estaban utilizando esto, finalmente pasó lo que sucedió. Claro, pero ¿por qué pasó en el caso de los vuelos y no pasó en otras áreas, por ejemplo? ¿Pasó en el área financiera? Sí, porque no todos los sistemas con Windows utilizan CrowdStrike y específicamente este sistema. No todos. Por eso fue una falla. Ya, ok, entiendo. O sea, los que estaban asociados a la empresa o a digamos, a esta plataforma llamada CrowdStrike, ¿no es cierto? Que es una empresa estadounidense de tecnología de ciberseguridad que trabaja, claramente con Microsoft. Bueno, son aquellos que estaban vinculados, por cierto, a esta plataforma los que tuvieron las principales caídas. Ahora,
Lo que quiero entender es lo siguiente, porque se supone que estas empresas como CrowdStrike, ¿no es cierto?, lo que hacen es evitar el ingreso de, por ejemplo, de antivirus, ¿no es cierto?, o de cualquier ciberataque. Eso implica, para que nos expliques también, Gustavo, que tienen que entrar en lo más profundo del sistema, ¿cómo llamamos?, cibernético de una gran compañía, ¿no es así? Justamente entran a los sistemas, que el sistema operativo, como una actualización. Me gustaría hablar de un Ya, caso histórico para poder entender más o menos qué es dale, lo que sucede. En perfecto. Linux, este es un caso como de un ataque que hicieron, pero de una manera muy intencionada y que pasó desapercibida durante un tiempo. Ya. Esto no es un ciberataque, lo que vimos aquí es una falla en el método, en la rigurosidad que tuvo la empresa CrowdStrike para después dar el Ujú. vamos a esta actualización. Pero vamos a un ejemplo con Linux. En Linux hay una Ya. librería que se llama XZUtils, que Ujú. en algún momento unas personas voluntariamente ingresan a poder editar esta librería. Y hay personas que Ujú. utilizan ciertos software que se actualizan de manera automática. Entonces reciben estas actualizaciones de, por ejemplo, esa librería en particular. Entonces, Ya. como recibieron en algún momento una actualización de una librería que estaba corrupta, que tenía algo que no tenía que estar, no debía estar, algo indebido, ingresa un backdoor en ese caso. Qué Entonces, es eso? Para que nos expliques, es, ¿qué es eso lo que tú acabas un de backdoor mencionar? Ya, un backdoor. es una puerta trasera. Ojo que es Ya. aislado de lo que estamos hablando, pero es un ejemplo Sí, interesante para pero analizar. por supuesto. Un Ya. backdoor es una puerta trasera, o sea, alguien puede ingresar a tu computador y tú no te estás dando cuenta porque ingresaron a, por ejemplo, a tu escritorio, ingresan a tus archivos, pueden ver tu cámara, etcétera. Pero ¿cómo? Entonces, ¿Cómo pueden ingresar? ¿Pero cómo se abre, cómo se produce ese backdoor que dices tú? ¿Cómo se abre esa ventana? Como decir, eh, se abre una ventana o un portal. sí, eso puede ser de múltiples maneras, pero la que yo te estoy comentando es que mediante una Ya. actualización ingresó a este sistema, ¿ya? Muchas veces Ah, te ingresan cacho. Ya. mediante, sí, mediante un troyano u otro, pero en este caso fue mediante una Correcto. actualización, algo que es similar a lo que pasó ahora, pero no es un ciberataque lo que estamos hablando de lo de CrowdStrike, Correcto. ¿ya? Es algo que Ya. pasó durante una actualización. Entonces, qué es lo más complejo cuando se hacen estos análisis de casos? De que ¿Mm? cuando pasan estas vulnerabilidades o estas fallas, ¿cierto? Es porque estamos actualizando de manera automática y no estamos revisando previamente esa actualización y la estamos masivamente actualizando en los diversos dispositivos que utilizamos diariamente. Entonces, por eso es que yo, en lo personal, recomiendo, si hay alguna actualización, por ejemplo, de Windows, no Ujú. actualices enseguida. A las mismas personas que se encargan de la ¿Cómo? ciberseguridad de la empresa, hay que configurarlo. Hay que Ya. configurar que no se actualiza de manera automática. Entonces, porque pueden pasar fallas Te como esta, entiendo. donde de manera automática, por ejemplo, en Mira. estos sistemas que toman estas actualizaciones no validan por parte de muchos usuarios de que esta actualización no genere problemas graves al sistema operativo. Por Correcto. Y ejemplo, eso, perdona, pero sí, eso tú estás hablando para Microsoft, pero también opera de la misma manera para el sistema operativo que usa Mac, o sea, Apple. sí, también esto es útil para otros sistemas operativos, sin lugar a dudas. Ya, Entonces, ¿qué recomiendo correcto. yo en lo personal? Lo que hago yo, Dime. cuando voy a utilizar un Dime. computador, supongamos tiene Windows, yo dejo que muchas Ya. otras personas actualicen su computador normalmente y vemos, probamos, ¿cierto?, de que esa actualización es confiable, funciona correctamente y ahí recién hacemos la actualización en nuestro computador. Luego de que ya fue testeado muchas veces. Entiendo, Pero pero lo nunca normal, jamás generar esto. Claro, claro. eso es un tema como para hacer como asegurar que no pase nada en tu computador, algo que tú no esperas, pero hay ciertas falencias dentro de la cadena de producción de software y del chequeo que no son rigurosas y que finalmente pueden
pueden generar estragos de manera masiva, como lo que vemos en este caso. Totalmente. Ahora, aquí estamos hablando de que esta empresa, según lo que leía, tiene, bueno, primero fue formada en el año 2011, tiene más de 24.000 clientes, tiene su sede en Austin, Texas, emplea casi 8.500 personas, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que los valores en la bolsa bajaron, porque evidentemente el impacto que esto tuvo, ¿no? Bueno, Sí. pero lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Cuántas otras empresas pudieron haberse afectado con esta caída, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duró esto además? Bueno, una gran cantidad de aerolíneas registraron interrupciones en las operaciones y, Ujú. y cuánto tiempo, como se vio, ¿cierto? Por Twitter, por medios de comunicación también, mediante correo electrónico y otros, Microsoft desempeña un papel fundamental dentro de esto y rápidamente se alineó con CrowdStrike para dar una solución Ujú. rápida a los usuarios. Y en menos de un día ya estaban enfocando ciertas soluciones para poder revertir la situación. Entonces ellos informaron la situación eh, y tuvieron que generar un archivo, ¿cierto? Para que sea boteado Ujú. mediante el ingreso. Cuando uno inicia un computador, hay un proceso de boteo, donde se dice, por ejemplo, inicia con el disco duro, inicia Claro. con el pendrive. Entonces, en este caso, lo que ellos pedían es que uno inicie con un pendrive que tenga un archivo que ellos publicaron en la red para poder descargarlo y así bootear el USB. Y este USB tiene una solución que revierte esa actualización. Entiendo. Gustavo, lo que te quería también preguntar es lo siguiente, conversamos a esta hora con Gustavo Alcántara, él es académico de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago. Gustavo, quiero saber lo siguiente, ¿cómo afectó en Chile? Porque esto tuvo efecto en Estados Unidos, en el Reino Unido, Japón, India, el sudeste asiático, pero ¿cómo fue? Bueno, Australia también, Italia, ¿no? Eso es lo que sabemos, pero ¿cómo se vivió en nuestro país? Bueno, Chile no se vio fuertemente afectado con esto, pero los bancos chilenos de todas formas explicaron este día viernes que el efecto fue Ya, mínimo en sus operaciones. Eh, ya. por ejemplo, Latam, que tiene numerosas rutas a lo largo de todo el mundo, notificó también que la incidencia fue escasa y que operaron en general con normalidad. Además, cierto, el aeropuerto internacional comandante Arturo Merino recomendó a Ujú. los viajeros que comprobaran activamente el estado de sus vuelos, porque obviamente sabemos que en Chile no fue un impacto tan fuerte, pero a nivel global sí. Entonces que chequearan de manera constante Por eso. supuesto. Ahora, Microsoft junto con la empresa trataron de buscar soluciones y dieron algunas soluciones. ¿Cuáles fueron esas soluciones, Gustavo? Perfecto. Justo como te comentaba hace un minuto atrás, dentro de las soluciones estaba revertir esta actualización, porque como la actualización tenía un Claro. bug, lo que se buscaba, ¿cierto?, era poder revertir esto para que el computador funcionase sin este pantallazo inicial, este pantallazo azul. Correcto. Entonces, Exacto. ellos recomendaron descargar un archivo para que las personas de soporte de las diversas empresas descarguen este archivo, lo carguen en una USB y lo puedan bootear, que es como cuando inicia el Ujú. computador, tú puedas seleccionar que inicie por ese USB, por ejemplo, que tiene la solución, y mediante ese USB te da la opción para poder revertir la situación de esa actualización en específico, esa actualización con Correcto, errores. esa es una. Gustavo, esto podría haber tenido efectos más graves de los que vimos, porque claro, uno dice afectaron las líneas aéreas, claro, pero uno se imagina los vuelos, ¿no es cierto? Yo no sé cómo se maneja todo eso, es decir, si todo eso está naturalmente interconectado de manera digital o hay otro soporte, porque ¿qué pasa si se cayera internet en el mundo? ¿Qué significa eso? ¿Qué podría ocurrir? Sería algo problemático para las diversas industrias, para la economía, sería un problema gigantesco. Por ejemplo, problemas de comunicación. Todos los sistemas se basan en computadores. También el tema, enfocándonos a la aerolínea, todo lo que tiene que ver con el sistema de reserva y facturación, en los bancos, Ujú. todo lo relacionado con los créditos, con los datos del dinero de las personas, etcétera. Es un tema delicado, por eso es que toda la temática de la ciberseguridad y los lineamientos y políticas que se desarrollan para gestionar asertivamente la ciberseguridad buscan prevenir y mitigar estos problemas que se podrían generar.
Correcto. Ahora, nunca hay un sistema que sea, por supuesto, 100% seguro, pero tú dirías que, a ver, así como los sistemas se van actualizando y se van haciendo más seguros, también los cibercriminales encuentran la forma, ¿no es cierto?, de vulnerar los sistemas. ¿Cómo se da Sí. esa relación entre la seguridad y el intento por violar la seguridad? Bueno, ese es un tema bien interesante. El otro día justamente conversaba con un colega y yo le comentaba que los cibercriminales están cada vez más sofisticando su modo operandi. Y Ya. justamente hablamos de este caso, lo que yo les comenté de XZUtils, que en Linux eh, es una librería que se utiliza para conectarse de manera remota, para utilizar sistemas con SSH. Y una persona entró a desarrollar esa librería, a generar código para esa librería, y ahí introdujo un malware que finalmente generó estragos en algunos usuarios que automáticamente actualizaban su computador y recibían estos datos corruptos. Entonces, si lo vemos que de una manera sencilla y puede ingresar también esta amenaza, imaginémonos muchas otras. Ahora los cibercriminales están buscando nuevos métodos y lo están sofisticando de una manera como la que te estoy comentando, que llama mucho la Correcto. atención. Gustavo, para Pero las no es el personas, caso de esto. sí. No, 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 eso lo dejamos sumamente claro. Ya lo conversamos y queda claro que esto fue Sí. un problema de la actualización, no fue un ciberataque en ningún caso. Gustavo, para ir cerrando, las personas en general sabemos que, sobre todo en Chile, tenemos bastantes posibilidades, digamos, de sufrir algún tipo de ataque cibernético, de que nos roben la plata de la cuenta Sí. del banco. Y no es que sea tan fácil, pero obviamente si te roban el celular, no son pocas las personas que te dicen, oye, me robaron el celular, incluso estaba bloqueado, lograron sacar toda la plata que tenía dentro de mi cuenta corriente, en fin. ¿Qué recomendaciones darías tú como para tener más precauciones frente a posibles robos, ya sea de ataques, ¿no?, de cibernéticos o derechamente que te roben el celular y que te saquen toda la información? Bueno, de manera personal, teniendo en cuenta lo que tú comentas, el tema de que te pueden robar el celular y drenar tus cuentas por completo, es un ejemplo. Sí, eh, claro, claro. una recomendación súper importante sería no tener la aplicación del banco en el teléfono o Así, asegurarnos de ¿ah? que, sí, sí, es una forma. Asegurarnos también de que las personas que roban no tengan mayor información de uno. Porque supongamos que alguien dice, ya, Gustavo está en el banco tanto, le robamos el teléfono a Ujú. Gustavo, lo logramos desbloquear, porque desbloquear un teléfono no es tan complejo como se piensa. Ya. Entonces, si desbloquean el teléfono y tienen acceso a llamadas y pueden hacerse pasar por la persona que es el dueño del teléfono y de esa cuenta corriente, podrían hacer Ujú. algún intento de drenar ese dinero. Entonces, lo ideal sería no darle pistas a los que te roban acerca de en qué banco estás. Porque si te desbloquean el teléfono y en el teléfono aparece que justo estás en el Banco Estado, listo, saben que van al Banco Estado, van a ingresar a la página del Banco Estado de un computador X, desde una red pública, y van a hacer todos los movimientos y pueden generar una nueva clave y así. Ah, pero tan Con así es, o autenticación. sea, tan Sí, sí, fácil. O sea, a ver, sí. espérame, porque todo el mundo tiene su cuenta, obviamente baja la aplicación de su banco, porque la manera más fácil de hacer una transferencia es vía celular y no tener que meterte al computador, hacer la transferencia, etcétera, etcétera. O sea, tú llegas a decirme que incluso tú eres partidario de no tener la aplicación de tu banco en el celular, Personalmente, sí. En mi ¿sí? caso, yo tomo esa Mira, medida. Como usuario de ya, banco, yo prefiero no tenerla en mi ya. teléfono. Y Pero te cuando tengo que pregunto, hacer ya, y algún te movimiento, lo pregunto, hago desde... lo hace, mira, interesante lo dice un experto. Y lo último, esta nueva modalidad de que ya las personas no están usando la tarjeta de débito o de crédito, sino que usan el celular para pagar. ¿Eso qué te parece a ti? Desde el punto de vista de la Bueno, seguridad, siempre. eh, lo que tenemos que saber es que siempre es riesgoso. Cada tecnología tiene sus riesgos. Entonces, bueno, Ya. había un tema ahí de Apple cuando quería ingresar a operar en Chile con este tema de pagar Ujú, con el reloj inteligente. ujú.
ellos lo que se demoraron en llegar a Chile porque estaban haciendo diversas pruebas y estaban asegurándose de que todo funcionase como esperaban. Porque obviamente que Claro. una empresa de prestigio de Apple no va a querer quedar mal con sus clientes que tienen un perfil muy específico, que apuntan como a esa excelencia, de que las cosas no fallen, etcétera. Entonces, ellos hicieron las pruebas debidamente y hasta el momento opera correctamente. Obviamente que están los riesgos de utilizar tecnologías nuevas, pero Claro. es un riesgo latente. Hay que, a mí me causa impresión cada nuevas técnicas que van desarrollando los ciberdelincuentes Sí. para poder igualmente hacer de las suyas. Bueno, y la última de todas es que, por supuesto, si alguna persona va a hacer una transferencia bancaria, que jamás se conecte al Wi-Fi abierto de un aeropuerto o de Sí. algún sector, o sea, de una zona pública, quiero decir. Eso es como el ABC Sí, de la seguridad, ¿no es cierto? eso es muy Claramente. importante, no entrar a las redes públicas porque Exacto. es altamente probable que esa red esté siendo auditada, esté siendo escuchada, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? De que alguien se pone en el medio y empieza a capturar el tráfico completo de lo que tú estás transmitiendo o traficando, datos que tú Claro. traficas, por ejemplo. Pueden ser datos que tú estás descargando algo, una imagen, o estás subiendo una imagen, o estás enviando un correo. Claro. Toda esa información, o estás enviando mensaje mediante alguna aplicación que no está cifrada la comunicación, y llegan y rápidamente pueden saber con quién te estás comunicando, qué estás enviando, qué estás recibiendo, qué te están comunicando. Entonces, eso es bien complicado. Entonces, no ingresar a Ya las redes pues. públicas. De todas maneras, Gustavo Alcántara, académico de la Facultad Tecnológica de los USACH, magíster en Ingeniería Industrial. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Listo. Pretexto. Que esté muy bien. Que esté muy Saludos. bien. Chao. Gracias.